La pregunta de por qué Dios no mata a Satanás y a los ángeles caídos ha sido debatida por teólogos y estudiosos a lo largo de la historia. Desde una perspectiva bíblica y teológica, hay varias explicaciones que abordan este misterio. A continuación te presento algunas de las razones más comunes que se han propuesto. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Continuamos. 1. El plan divino y el libre albedrío. Dios permitió la existencia de Satanás y los ángeles caídos para preservar el libre albedrío. Según esta idea, Dios creó a los ángeles y a los seres humanos con la libertad de elegir entre el bien y el mal. Si Dios simplemente destruyera a Satanás, estaría eliminando la capacidad de elección, que es central en su plan para que las criaturas elijan voluntariamente seguirle. La libertad es parte de lo que hace significativa la relación con Dios. 2. Prueba y crecimiento espiritual. La lucha por las almas humanas dentro de la batalla cósmica entre el bien y el mal ofrece una visión profundamente espiritual de por qué Dios permite que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo, y cómo esto afecta a los seres humanos. Esta interpretación se centra en el hecho de que el alma humana es el campo de batalla principal donde se libra la guerra espiritual. A continuación, te detallo este concepto. La creación del ser humano y el libre albedrío. Según la teología cristiana, los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y dotados de libre albedrío. Esto significa que cada persona tiene la capacidad de tomar decisiones morales y espirituales, pueden elegir seguir a Dios y hacer el bien, o rebelarse y hacer el mal. Este libre albedrío es esencial para que la relación con Dios sea auténtica, ya que una obediencia forzada o automática no tiene valor espiritual. Satanás y los ángeles caídos como tentadores. En este contexto, Satanás y los ángeles caídos juegan el papel de tentadores. Su principal objetivo es apartar a las almas humanas de Dios y llevarlas hacia el pecado y la rebelión. Satanás, desde su caída, ha trabajado para socavar el plan de Dios para la humanidad. En el relato bíblico de la caída del hombre en el jardín del Edén, Génesis 3, Satanás, en forma de serpiente, tienta a Adán y Eva para que desobedezcan a Dios, introduciendo el pecado en el mundo. Este evento se ve como el primer gran acto de Satanás en la lucha por las almas humanas. Desde ese momento, la tentación y el engaño se han convertido en herramientas fundamentales en la batalla cósmica. Satanás busca confundir, engañar y desviar a las personas de la verdad divina, utilizando el pecado, el orgullo, el materialismo y otros medios para atraer a los seres humanos a su lado. La elección espiritual, Dios o el mal. Cada ser humano, consciente o inconscientemente, toma decisiones que lo acercan a Dios o lo alejan de Él. En este proceso de toma de decisiones espirituales, Satanás y los ángeles caídos representan fuerzas activas que intentan desviar al ser humano hacia el pecado. Mientras que Dios y los ángeles fieles trabajan para guiar a las almas hacia la verdad, la salvación y la vida eterna. La lucha espiritual en el corazón humano es, por tanto, una confrontación directa entre las influencias del bien, Dios, la gracia, la verdad, y las del mal, Satanás, el pecado, el engaño. Cada persona, al enfrentar pruebas, tentaciones y dilemas morales, participa en esta batalla cósmica. Según la Biblia, Satanás es descrito como el padre de la mentira, Juan 8:44, que busca activamente destruir la fe de las personas y alejarlas del plan de salvación. El papel del pecado y el arrepentimiento. En la lucha por las almas humanas, el pecado es la principal arma que utiliza Satanás. Cuando una persona cede a la tentación, se separa de Dios, y esta separación es lo que Satanás busca promover. No obstante, la posibilidad de arrepentimiento y redención es siempre una parte clave del plan de Dios. Incluso si las almas caen en pecado, Dios ofrece el perdón y la restauración a través de Jesucristo, lo que representa una victoria para el bien en esta lucha cósmica. El acto del arrepentimiento, desde esta perspectiva, es una reconquista del alma por parte de Dios, una victoria espiritual que demuestra el poder del bien sobre el mal. En este sentido, la lucha no está predeterminada, las almas humanas tienen la posibilidad de elegir entre el camino de la perdición o el camino de la salvación. La tentación como prueba de fe. En la batalla por las almas, la tentación y las pruebas que los seres humanos enfrentan no solo son ataques del mal, sino también oportunidades para demostrar la fe y la lealtad a Dios. La resistencia a la tentación y la superación de las pruebas espirituales refuerzan el carácter y la fe de las personas. A lo largo de la Biblia, la victoria sobre la tentación es presentada como una señal de verdadera fidelidad a Dios, como se ve en la historia de Job o en la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4, 1, 11.
Dios permite que las personas enfrenten pruebas porque, a través de ellas, las almas que son fieles se fortalecen, maduran y experimentan un crecimiento espiritual que no sería posible sin la existencia del mal. Desde esta perspectiva, la batalla cósmica entre Dios y Satanás, aunque peligrosa, también es una oportunidad para que las almas demuestren su amor y devoción a Dios, escogiendo voluntariamente el bien. La salvación como el premio final. El objetivo de la batalla cósmica es el destino eterno de las almas humanas. Para Satanás, la victoria es llevar tantas almas como sea posible hacia la condenación eterna, mientras que para Dios, la victoria final es llevar a las personas a la salvación y la vida eterna con Él. La cruz de Cristo es vista como el acto central en esta batalla, donde el poder de Satanás es quebrantado, y se abre el camino para que las almas sean liberadas de las consecuencias del pecado. En resumen, la lucha por las almas humanas es la clave del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás y los ángeles caídos intentan constantemente desviar y corromper a las personas, mientras que Dios, mediante su gracia y verdad, llama a las almas hacia la salvación. Aunque las almas humanas están en el centro de esta batalla, el resultado final depende de su elección de seguir a Dios o sucumbir a las fuerzas del mal. Esta lucha permite la libertad de elección, la prueba de la fe y el crecimiento espiritual, mientras se desarrolla la historia redentora del plan divino. 3. El tiempo divino y el juicio final. En la tradición cristiana, se enseña que Dios tiene un plan para derrotar definitivamente a Satanás, pero que esto sucederá en el juicio final, al final de los tiempos, Apocalipsis 20:10. Según esta interpretación, Dios no está inactivo, sino que hay un propósito en el retraso de su destrucción. Este tiempo permite a la humanidad arrepentirse y decidir su destino antes de que el juicio sea llevado a cabo de manera definitiva. 4. La naturaleza de Dios, justo y misericordioso. Dios es descrito en la Biblia como tanto justo como misericordioso. Satanás y los ángeles caídos también son criaturas de Dios, y algunos argumentan que Dios les ha dado tiempo antes de su juicio final por su misericordia, incluso hacia ellos. Además, Dios es justo y no actuará fuera de su propio carácter, lo que incluye un juicio justo en su debido tiempo. 5. Propósito redentor. Otra explicación es que, al permitir que Satanás siga operando en el mundo, Dios puede obrar a través de las adversidades para revelar su plan redentor. La caída del hombre y la obra de Satanás en el mundo han permitido a Dios manifestar su amor y salvación a través de Jesucristo. Si no hubiera pecado, no habría necesidad de redención, y el amor de Dios no habría sido revelado en su plenitud. 6. La batalla cósmica entre el bien y el mal. La batalla cósmica entre el bien y el mal merece un análisis más profundo, ya que en algunas interpretaciones teológicas, el conflicto entre Dios y Satanás se entiende como una lucha que tiene dimensiones espirituales, simbólicas y cósmicas, en la que participan no solo los seres humanos, sino también ángeles, demonios y fuerzas del bien y del mal. Aquí te detallo esta perspectiva. La batalla cósmica entre Dios y Satanás. En muchas tradiciones cristianas, la lucha entre Dios y Satanás se describe como un conflicto cósmico que no solo afecta al mundo material, sino que también tiene profundas implicaciones espirituales y eternas. Esta batalla se percibe como una parte integral del plan de Dios para el universo, donde el bien y el mal están en confrontación, no porque Dios carezca de poder para destruir el mal de inmediato, sino porque su propósito incluye permitir que esta lucha tenga lugar por varias razones importantes. La manifestación del bien a través del mal. El mal, personificado en Satanás y los ángeles caídos, sirve como un contraste necesario para que el bien sea revelado en toda su plenitud. Sin maldad, no se podría entender completamente el significado del bien, la justicia o la santidad. La batalla cósmica permite que el bien de Dios sea más evidente y apreciado. En este sentido, Satanás es como una pieza de ajedrez en el tablero cósmico que Dios utiliza para demostrar su gloria, justicia y bondad de una manera más completa. La lucha por las almas humanas. En este conflicto cósmico, el campo de batalla principal es el alma humana. Satanás, desde su caída, busca desviar a la humanidad del camino de Dios, tentándola hacia el pecado y la rebelión. La humanidad, al estar en el centro de este conflicto, debe decidir a quién seguir, a Dios o a las fuerzas del mal. Esta batalla espiritual por las almas no solo define el destino eterno de los individuos, sino que también es una prueba de su fe y carácter. El desarrollo de la historia redentora. En el marco de esta batalla cósmica, la historia de la salvación se va desplegando. Desde la caída de Satanás y los ángeles caídos hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, la lucha entre el bien y el mal es una narrativa central en la historia redentora del cristianismo.
Cada acontecimiento importante, desde la caída del hombre en el Edén hasta el sacrificio de Cristo, puede verse como hitos clave en este conflicto cósmico. Satanás busca frustrar el plan de salvación, pero Dios, en su omnisciencia, utiliza incluso los ataques del mal para llevar a cabo su plan divino. El juicio final como resolución. Aunque Satanás y los ángeles caídos continúan activos en esta lucha, el cristianismo enseña que el conflicto tiene un final predeterminado. En el juicio final, Apocalipsis 20, se profetiza que Satanás será derrotado definitivamente, lanzado al lago de fuego junto con sus seguidores, y el mal será erradicado para siempre. Este final cósmico es clave para entender por qué Dios no ha destruido a Satanás aún. La lucha tiene un propósito que debe cumplirse en el tiempo divino. Dios ya ha determinado la victoria final, pero permite que la batalla se desarrolle para cumplir con su plan de redención. La función de los ángeles caídos. En este contexto, los ángeles caídos, o demonios, tienen un papel activo en la batalla cósmica. Ellos también actúan como agentes del mal, influenciando a los humanos y luchando contra las fuerzas angelicales que permanecen leales a Dios. La Biblia menciona luchas espirituales invisibles entre ángeles y demonios que ocurren en paralelo al mundo humano, como en Daniel 10:13, donde el arcángel Miguel lucha contra los príncipes demoníacos de Persia. Este conflicto invisible es una parte esencial de la batalla cósmica. La paciencia de Dios. Dios, en su infinita paciencia y misericordia, permite que esta batalla cósmica continúe por un tiempo para dar a los seres humanos la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Si Dios destruyera inmediatamente a Satanás y al mal, estaría acortando el tiempo para que las personas elijan libremente seguirle. Además, el conflicto prolongado permite que los creyentes demuestren su lealtad y fe a través de pruebas y tribulaciones, lo que finalmente glorifica a Dios. Una dimensión cósmica y espiritual. Este conflicto no se limita a lo que los seres humanos ven o experimentan en la Tierra. La lucha entre el bien y el mal se extiende a todo el universo espiritual. Las Escrituras hablan de principados y potestades, Efesios 6:12, que ejercen influencia en el mundo, tanto en los reinos espirituales como en los terrenales. Este es un conflicto a escala cósmica, en el que cada evento histórico, cada alma que se salva, y cada acto de fe tiene implicaciones que van mucho más allá de lo visible. El conflicto entre Dios y Satanás es mucho más que una simple batalla entre dos seres, es un conflicto cósmico con profundas implicaciones teológicas, espirituales y eternas. Aunque Dios es omnipotente y podría destruir a Satanás de inmediato, permite que esta batalla continúe para revelar su gloria, permitir la libre elección y demostrar tanto su justicia como su misericordia. El fin de este conflicto está profetizado, pero hasta entonces, la lucha entre el bien y el mal sigue siendo una parte central de la experiencia humana y del plan divino. Conclusión. Desde la perspectiva cristiana, Satanás y los ángeles caídos no son destruidos inmediatamente porque su existencia tiene un propósito dentro del plan divino más amplio de Dios. Este propósito incluye preservar el libre albedrío, probar la fe, permitir el crecimiento espiritual y demostrar la justicia y misericordia de Dios. Aunque parece que el mal continúa existiendo, la creencia es que Dios tiene control absoluto y que el mal será derrotado al final, según el plan que Él ha establecido.